gran parte de los boletos que se compran de avión para actividades terroristas es vendiendo perfumes en eBay. Entonces, pues sí, ¿no? Y incurren a veces en lavado de dinero justamente para tener el financiamiento. Entonces, sí están dentro del mismo mercado negro, pero eso no significa que cooperen. Eso no significa que se pasen siempre información. Tienen objetivos diferentes que no les permiten también a veces como colaborar. Cada quien, ¿no?, tiene diferentes puntos de vista y de lo que quiere y hacia dónde va. Al narcotráfico no le interesa que el Estado colapse, al contrario, necesita que funcione, porque ellos también necesitan mover, ¿no? Necesitan mover fronteras, necesitan mover mercados. ¿De qué les sirve que les cierre la frontera? Entonces, ¿qué es el terrorismo de manera como más categórica? La clasificación son 8 clasificaciones y van a ver que dice 2 subcategorías. Ciberterrorismo yo creo que ya entra dentro de la 9, pero bueno, dejémoslo ahí. De Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Cuando el Estado utiliza aparatos de protección y defensa para fines bajo los cuales no fueron creados, ¿no? Fines fuera de sus ámbitos legales. Un ejemplo de ellos pues fueron las dictaduras de Argentina y Chile. Y también ese es el terrorismo directo. Utilizan a estos cuerpos que ya tienen para provocar terror en la población y coercionarla, y funciones que no les corresponden. Y está también el indirecto, que es cuando el Estado apoya o patrocina ciertos hechos que le ayudan a ellos a seguir, ¿no?, como haciendo, como son los grupos civiles, los grupos paramilitares. El terrorismo religioso, pues son religiones. Básicamente en el mundo hay 5 las principales, que son hinduismo, budismo, islamismo, cristianismo y judaísmo. El 60% de las muertes más violentas se dan por terrorismo religioso. Y pues es eso, es enarbolar, es ir a la parte más radical de la religión para cometer ciertos actos. Hay una serie de organizaciones religiosas, sobre todo en Estados Unidos, que pues han utilizado esa congregación que tiene la religión para cometer diferentes actos, desde suicidios en masa, contaminación de agua. Incluso hubo uno que, no es por dar ideas, pero utilizó salmonela para evitar que unas elecciones se dieran. Entonces, a través de la religión, pues van, ¿no?, convenciendo a la gente de que es lo ideal. El apocalíptico, pues puede ser los grupos ambientalistas, pero son sobre todo estos grupos que hablan de que se va a acabar el mundo. Pues como se va a acabar el mundo, empiezan a crear arcas, ¿no? Sobre todo hay mucho supremacista blanco en crear arcas y pues vamos a meter a los demás. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a volver a crear el mundo. O sea, el mundo ya está destruido, ya solamente nosotros somos los únicos puros y que quedamos, entonces hay que matar a los demás, porque pues la gente ya está muy mal. El sectario. La diferencia entre religioso y sectario es que la segunda es abierta, o sea, la religión es abierta, ¿no? Cualquiera se puede convertir al cristianismo, al hinduismo, al budismo, y hay diferentes, en cualquier estado, ¿no?, hay diferentes iglesias a las cuales tú puedes acudir y convertirte a cualquier religión. El sectario no, el sectario lleva un proceso, digamos, de selección. Es un proceso selectivo de las personas que van a estar. Es un poco más pensado, sí trae dogmas religiosos muy fuertes, por supuesto, pero no cualquiera puede entrar. Ahí, si me da tiempo, les cuento un poco de Aum Shinrikyo, que fue una organización sectaria que en el 95 utilizó gas sarín en el metro Tokio. Y fue muy efectivo, es de los ataques más efectivos que ha habido. Y aunque en general no se escucha mucho de ellos, es de las organizaciones terroristas que más económicamente ha tenido, que fue más difícil de articular, que estuvo muchísimo mejor planeado y pensado. Había gente de Japón que eran ministros dentro de la organización, que era gente de fuerzas armadas, que eran empresarios, por eso tenían tanto dinero.
tenían científicos preparados. O sea, fue un dogma muy específico que tuvo Asahara, Shoko Asahara, que de hecho hace 2 años ya cumplió la condena de muerte, hasta apenas hace 2 años. Pero fue tal, o sea, fue tal el convencimiento que tuvo en la gente que los obligaba, bueno, no los obligaba, los convencía de que para que entraran tenían que llevar las escrituras de todas las propiedades que tuvieran y donarlas a la organización. Y ellos se recluían en pequeños condados a ser parte de la organización, sin propiedades, sin nada, dejando a sus familias así, ¿no? Es una cuestión psicológica bastante fuerte. Y los grupos sectarios realmente son los más peligrosos. Está el ambiental temático. Aquí tenemos a los ecoterroristas, tenemos a los terroristas educativos, antiabortistas, que no son menores, realmente son los que llegan a cabo casi muchísimo más atentados. Aquí hemos tenido en México, en los últimos 2 años, como 3. No sé si han escuchado, porque en México no se ven tanto las noticias, que en el Estado de México, en el tren, explotaron bombas. Y se lo adjudicó a un grupo ambientalista. La justificación fue que no están a favor del desarrollo, entonces mientras siga habiendo desarrollo tecnológico y social, ellos van a seguir explotando bombas. Porque tenemos que estar en concordancia con la naturaleza, entonces no pueden haber trenes, no puede haber nada. Y es un grupo que tiene conexión, es un grupo muy, muy fuerte a nivel internacional, tiene su página de internet y todo, y nace en Brasil. ¿Qué digo? Son menores sus ataques, pero al final preparan un sistema colectivo, en una ciudad conflictiva, ¿no? Y eso son pérdidas económicas. También eso es muy importante. El terrorismo tiene muchas pérdidas económicas y es a lo que le cuesta que al Estado le pegue para que reaccione. Porque si no le pegan esto y no le pegan la psicología del ciudadano, el Estado simplemente puede decir, no es prioritario, ¿no? Tengo otros temas en la agenda que tengo que tratar. Tenemos el terrorismo de izquierda, que son los anarquistas, los que buscan la destrucción del gobierno, ideas marxistas, socialistas, reestructurar la economía. Tenemos el de derecha, ¿no? Los radicales, los conservadores, nacionalistas, los independentistas y revolucionarios, que regularmente son grupos étnicos que se quieren separar, que quieren conformar otro estado, crear un estado étnico independiente. Y están las 2 subcategorías, que es el atípico y el ciberterrorismo. El atípico, bueno, quiero aclarar una cosa, no porque un grupo sea sectario no puede ser atípico y de derecha. O puede ser sectario, temático, de izquierda, independentista y atípico. O sea, es una combinación también las clasificaciones, no es nada más uno, ¿no? Hay que ver también qué ideología traen, cómo van haciendo las cosas. El atípico es todo aquel que usa armas de destrucción masiva dentro de sus ataques. Gasarín, salmonela, antrax, biológicos, químicos. Regularmente utilizan más sarín y antrax y salmonela en algunas cosas. Porque, por ejemplo, antes del 11 de septiembre, cualquiera con una tarjeta de crédito en Estados Unidos podía pedir a las farmacéuticas que les mandaran cepas a sus casas. Así, tú podías pedir antrax sin necesidad de ser o de trabajar en la industria farmacéutica o ser médico o dar una justificación como de ¿para qué quieres que te manden? Claro que son cosas que se han ido cambiando. El gasarín también es muy fácil fabricación. Por ejemplo, el huitlacoche, que aquí no lo comemos, que es muy rico, en Estados Unidos es considerada un arma de destrucción biológica y no puede traspasar. ¿Por qué? Porque es un hongo que afecta plantas. Entonces es una cuestión también de salud ambiental y pues aquí no lo comemos. Y el ciberterrorismo. El ciberterrorismo pues son todas aquellas cuestiones que se dan en la red. ¿Qué es lo que pasa? Pues siempre se decía, bueno, pues sí, hay ataques en la red, ¿no? Hackean bancos, hackean empresas, hackean a las personas. Lo que pasa con Stuxnet, que es un ataque muy específico que se da en Rusia en el 95, es que de ser un ataque a una planta nuclear, pasó a que los estados se armaran, a que ya traspasara la red para que las políticas de seguridad cambiaran en Rusia. Entonces por eso ya empieza a ser un foco rojo, porque ya de ser la red, de ser un ataque, ya empieza a haber una consecuencia entre estados, entre gobiernos, entre empresas.
que tenemos que ir como analizando, investigando, porque la máxima de seguridad es no ha pasado, ¿no? Porque eso pasaba con el terrorismo, pues no ha pasado. No ha pasado, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué puede pasar? Hay que estar preparados para este tipo de cosas. No es, pues si no ha pasado, en México no ha habido terrorismo, o sea, ¿por qué nos vamos a enfocar en eso? Mejor no, es cuándo puede pasar y por qué puede pasar. Tenemos que prevenir, que es lo que decía al inicio. Cualquier análisis, cualquier cosa se puede hacer y se puede reaccionar, pero es mejor estar prevenidos y saber qué puede pasar, cuáles son nuestras vulnerabilidades y nuestros riesgos, a qué pasa. Y el terrorismo tiene 5 vertientes. Es patrocinado por el Estado, que es un poco lo que les comentaba, ¿no? El Estado crea una agrupación terrorista, le proporciona infraestructura, nunca va a ser público, por supuesto, pero sí hay muchos casos, les proporciona infraestructura, recursos, armas y demás, dirige las operaciones, ellos marcan la agenda de qué tienen que hacer las cosas. Está el terrorismo apoyado, que no lo crea el Estado, pero lo apoya, con recursos, con capacitaciones, y van a decir, ¿cómo? ¿Recuerdan Al Qaeda? Osama Bin Laden, ¿de dónde venía? De los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Está el terrorismo manipulado, que es la infiltración de miembros en las organizaciones terroristas para manipular a la organización desde el Estado y marcarles la línea sin que el Estado directamente esté involucrado. El terrorismo explotado es cuando el Estado culpa a una organización, y casi no se da, el Estado culpa a una organización de algo que no hizo para proteger sus operaciones. Y el terrorismo sancionado, que es cuando pasa un acto terrorista, pero el Estado decide no hacer nada. ¿Por qué? Porque le convino. Entonces decide hacerle como, digamos, de la vista gorda. Entonces, como podrán ver, el terrorismo no es nada más decir es terrorismo. Hay una serie de implicaciones, hay una serie de cosas detrás que tenemos que analizar. Lo que les comentaba, en Tokio, en el ataque del 95 de Lazarín, hubo 13 muertos y 6.000 heridos. El 11 de septiembre hubo 3.016 muertos y 6.000 heridos. Pero solo en 2018, por armas blancas en Estados Unidos, hubo 40.000 muertos. Entonces, ¿qué es terrorismo? Los 40.000 muertos por armas blancas porque no hay una restricción hacia las armas, o el 11 de septiembre que solo hubo 3.000. Es una cuestión también ideológica, es lo que les decía. Es una cuestión de decidir quién decide que es terrorismo y por qué. ¿Por qué me conviene a mí decir que es terrorismo? Estados Unidos, casi todo lo que hagan sus connacionales, es decir, los lobos solitarios, que son todos estos chicos que traen un arma y deciden simplemente llegar a una escuela y balacear, pues todo lo que sean ataques lo van a llamar terrorismo, porque es parte de su agenda, porque además Estados Unidos es quien abandera la agenda internacional del terrorismo, es el protector de todos los estados, tal cual. Él se ha proclamado el protector y el libertador del mundo. Ahora, ¿por qué en México no podemos decir que hay terrorismo, aunque lo hubiera? Porque el hecho de que cualquiera, y no sé si pasó con Calderón, pasó con Fox, regularmente pasa con los presidentes y es muy común. Cuando hay un ataque salen y lo primero que dicen en las noticias es que fue un ataque terrorista. 10 minutos después, no fue un ataque terrorista. Fue un ataque del crimen organizado, dirigido a la sociedad civil. Fue un ataque y cambian el discurso. Cualquier estado que diga que tiene terrorismo le abre la puerta a Estados Unidos para poder intervenir. Entonces no podemos decir que hay terrorismo. ¿Por qué les decía que en términos operativos sí hay terrorismo? Porque el terrorismo o las técnicas terroristas que se utilizan operativamente es exactamente lo mismo trabajar con el crimen organizado operativamente, ya como una agencia de seguridad. Son casi las mismas, digamos, reglas que se siguen para contener al crimen organizado que a organizaciones terroristas cuando el crimen organizado utiliza técnicas terroristas. Por eso operativamente, pues sí, claro, el narcotráfico es un tema de terrorismo en México, porque operativamente así se controla, como se controlan grupos de organizaciones criminales, por medio de la inteligencia.
¿Qué es la inteligencia? Es el estudio de todas las cuestiones que pueden encontrar ustedes en internet, que se le llaman fuentes abiertas y fuentes cerradas. Las fuentes cerradas son aquellas personas que se encuentran en puestos específicos de seguridad y que tienen acceso a información que el ciudadano común no tiene. Entonces, todos estos análisis de inteligencia que se dan para saber cuándo, cómo y por qué te van a atacar son los que previenen a que haya un ataque a una infraestructura crítica. Y una infraestructura crítica va desde hospitales, instituciones de gobierno, ¿no? O sea, la parte de los edificios, la parte de la estructura. Por ejemplo, Pemex, todo lo que tiene cuestiones petroleras. Entonces, operativamente sí. Pero jamás digan que hay terrorismo en México, por favor. Por favor. Si algún día les entrevistan a ustedes es... No. El caso de Mario Veracruz, Plan Mérida. ¿El que no haya terrorismo? No, la palabra terrorismo. No. ¿En qué sentido? De que pueden entrar las fuerzas, recursos y presupuesto de Estados Unidos. Sí, es que esa es la cuestión. Si México declara que hay terrorismo, el Plan Mérida al final fue un plan que se hace entre los dos estados para frenar el narcotráfico y la inseguridad que llegaba hasta Estados Unidos. Pero antes de eso, si tú decías que había terror, o sea, aquí es un plan que se pactó, que se puntualizó quién y cómo iban y podían o no podían entrar. Pero si México declara que hay terrorismo, entonces ese plan o cualquier otro se rompen. ¿Por qué? Si tienes terrorismo, yo te tengo que ayudar. Porque yo a nivel internacional soy el garante de la seguridad del terrorismo. Entonces yo tengo todo el derecho de entrar con tropas armadas. ¿Por qué? Porque al final, pues, la Organización de Naciones Unidas también así lo declaró, pero es lo que les decía en el inicio. ¿Quién es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Estados Unidos, Rusia. ¿Por qué cuando Estados Unidos incursiona en Afganistán, a pesar de que Naciones Unidas no le había dado el permiso, no pasa nada? Porque él está en la silla del Consejo de Seguridad. Entonces, no, México no lo puede declarar justamente eso, porque nos pondremos el pie en el cuello. ¿No? O sea, Estados Unidos puede amanecer y decir, dijiste que hay terrorismo, híjole, ¿qué crees? Yo, ante Naciones Unidas, soy el garante de la seguridad, y así como incursioné en Irak, incursioné en Afganistán, incursioné donde yo quise porque dije el terrorismo tengo que entrar porque soy el único que además sabe operativamente cómo controlarlo, y tengo que ayudar. Por eso también se hace mucho la definición, ¿no? Aquí el crimen organizado. Eso es lo que tenemos en México. En sus diferentes vertientes el crimen organizado. ¿Utilizan técnicas terroristas? Sí, para llamar la atención. Pero también es lo que les decía, al final los objetivos de cada organización es diferente. Al narcotráfico no le interesa trabajar al gobierno, no le interesa cambiar el status quo de las cosas. Le interesa que quien esté en el gobierno le ayude para que él pueda seguir traficando. A las organizaciones terroristas en su mayoría lo que quieren es derrocar el gobierno y cambiarlo por ellos. Quieren independizarse. O quieren acabar con la población porque decidieron que va a ser el fin del mundo y necesitan conservar solamente a los puros. Lo que pasa mucho con el sectario y con los religiosos. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que es en realidad el terrorismo. ¿Y por qué no podemos hablar de terrorismo en México? Ahora, vamos a hablar de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, que son los objetivos ODS, Objetivos sobre el Desarrollo Sostenible. Este es un documento que su objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, hacer frente al cambio climático y que nadie quede rezagado, con unos objetivos puntuales para cumplir en el 2030. México está aquí, México siempre ha sido parte de esta agenda. ¿Y cuáles son los objetivos? El primero es poner fin a la pobreza, ¿no? Que en todas sus formas y en todo el mundo. El segundo es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Aquí viene la parte de la salud, la parte de la alimentación, que todos tengan alimentación, ¿no? Los índices, sobre todo en África, son bastante altos de desnutrición, de desigualdad. Va enfocado mucho a eso.
El 3 es garantizar una vida sana, promover el bienestar para todos y todas, en todas las edades. El 4 es educación equitativa y de calidad para promover el aprendizaje. Lograr la igualdad de género y la equidad de las mujeres, niñas, hombres. Garantizar la disponibilidad del agua, una gestión sostenible, saneamiento para todos. El trabajo, promover el crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible, empleo pleno, productivo, trabajo decente para todos. El 9, construir una estructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible. 10, reducir la desigualdad entre los países. Garantizar. 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos. Puedo hablar un poco de todos, la verdad son bastantes. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Que todo esto se enfoca en lo que es la seguridad humana. Y me van a decir, bueno, ahora, ¿qué seguridad humana? Sí, ese es el problema con los temas de seguridad. Hay muchas categorías y hay muchas subcategorías. Y entrar a cada una de ellas de verdad es entrar en un tema muy, muy amplio. Son 8 las seguridades humanas, que es la económica, la alimentaria, salud, ambiental, personal, de comunidad y política. Y estas 8 seguridades que determinaron que son las seguridades humanas son las que contribuyen a que se formen los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. A través, el humano tiene estas 8. Tienes que tener una seguridad económica para sobrevivir. Tienes que tener alimentos, un alimento digno, un alimento que todo el mundo le llegue. Tienes que tener educación, salud, en tu persona, en tu comunidad, de política, que las instituciones sean democráticas. Y aquí es lo que les decía Rafa, ¿no? Que entra lo de las arcas de Noé, que son arcas construidas en donde se tienen todas las semillas del mundo guardadas y su información genética, para en que en caso de que pase algo se lancen. Esta es, pues bueno, una cuestión como un poco rara de quién va a tener y no va a tener acceso. Esta no viene del Consejo de Naciones Unidas, viene de grupos de empresarios y de ciertos países que invierten. China tiene varias, Rusia tiene otras, Estados Unidos tiene otras en caso de que haya un desastre natural muy muy fuerte. Y al final, pues lo que busca el Consejo de Naciones Unidas, ya que define, bueno, el ser humano como tal, el ser humano como el ciudadano, que es lo que le tenemos que garantizar como Estado para que esté bien, pues son estas 8. Y estas 8 se desarrollan en las 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ahora, vamos a irnos bajando en la agenda. Ya vimos qué es seguridad internacional, ya vimos qué es terrorismo, ya vimos cuáles son los objetivos y cuál es la seguridad humana, los objetivos del desarrollo sostenible y cuál es la seguridad humana. Ahora vamos a entrar más abajo, ¿no? De lo general, como les comentaba, a lo particular. Vamos a entrar a los estados. ¿Qué es la seguridad nacional? Es un conjunto de condiciones políticas, económicas, militares, sociales, culturales para garantizar la soberanía, la independencia y la promoción de intereses de la nación, a partir de garantizar su independencia y su integridad territorial, el desarrollo económico y social, la participación de paz, de seguridad internacional, la democracia y los derechos humanos. ¿Por qué es importante diferenciar seguridad nacional de seguridad pública? Porque cuando se confunde es cuando las instituciones empiezan a tener problemas a nivel operativo y entonces ya no saben qué están defendiendo. Como les decía, en la academia necesitamos tener un marco, un lineamiento de qué vamos a estudiar y cómo vamos a estudiar y tener el concepto de hasta dónde llega y hasta dónde llega otro. Pues también en los estados, también los gobiernos, operativamente necesitan saber con qué pueden y con qué no pueden contar. Las Fuerzas Armadas, cuáles son sus objetivos y hacia dónde los van a encaminar o hacia dónde no. Y las Fuerzas Civiles. Si no queda esto claro, entonces tenemos lo que está pasando ahorita. Tenemos fuerzas militares combatiendo narcotráfico cuando no es parte de sus funciones reales. ¿Qué pasó? También el narcotráfico ya sobrepasó demasiado y entonces necesitaron utilizarlas. Muchos de nosotros o muchos se preguntan, ¿es que violan derechos humanos? Pues claro. ¿No están capacitados? Pues claro, para eso no fueron creadas. Las fuerzas militares
son creadas para la seguridad nacional. El proteger las fronteras de guerras, no el narcotráfico, porque el narcotráfico es parte de la seguridad pública, que se debe combatir con fuerzas que pueden tener, claro, capacitaciones de fuerzas militares, porque pues hay que también, o sea, también no se tienen que borrar esas fronteras, ¿no? Se pueden complementar, pero no significa que tienen que cambiar. Digo, ya pasó, ahora es qué vamos a hacer con lo que tenemos, ¿no? Se están capacitando a los militares en derechos humanos, pero también volvemos a lo mismo, tienen diferentes objetivos. Como les decía con el narcotráfico y con el terrorismo, son diferentes objetivos. Es como de repente que le llaman el narcotráfico. Digo, y también ha pasado. Pues ahora derroca al gobierno de Estados Unidos. Pues igual y sí lo puede hacer, pero eso no significa que pues su ideología o su forma de operar lo vaya a hacer bien. No es más fácil que lo haga un grupo terrorista. Lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Civiles. Las Fuerzas Armadas, sus funciones, y no en México, o sea, las Fuerzas Armadas en general, sus funciones son unas. Y aquí se les pusieron otras. Entonces también por eso es importante saber qué entra en qué categoría. Como les dije, ahorita ya se está haciendo, es ok, ya se está haciendo. Bien, mal, no entremos en categorías, entremos en qué vamos a hacer. Vamos a crear una Guardia Nacional, está bien. ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Tienen baterías que no tienen? ¿Cargador? ¿Cargador? ¿Qué computadores? Lenovo. ¿No? No, es que se acabó la batería. ¿El video? Digo, ¿Y el audio? Que necesito... No, es un cuadradito. ¿El audio? Sí, no, y se me olvidó. Correcto. Bueno, sigamos así. Es que había una parte que sí necesitaba que vieran, pero si no, se las explico y la presentación se las van a hacer llegar. Entonces, para que ya la... ¿Es verdad? ¿Nos hacen llegar la presentación? Sí, sí se las van a hacer llegar, ¿no, Emiliano? Sí. Ok. Entonces, bueno, la seguridad nacional es eso, es garantizar la independencia, la integridad, el desarrollo económico y social, la participación de paz y seguridad, los derechos humanos. Y la seguridad pública es una función que tiene el Estado al cargo de la Federación, las entidades federativas, los municipios, cuyos fines es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad, el patrimonio de las personas, así como contribuir para la generación de riquezas, preservación del orden público, de la paz, que comprende desde la prevención, la investigación, la persecución de los delitos y así como la sanción de los delitos. Entonces, uno ve la parte de la nación, del Estado, y el otro entonces ya ve las particularidades de los ciudadanos y de qué es lo que necesitan para tener seguridad. La seguridad pública realmente, o sea, se enfoca en resolver las problemáticas que atentan directamente a la integridad del ciudadano. Ahora, hay una teoría que es muy interesante, que es la teoría de las ventanas rotas, no sé si la han escuchado. Bueno, esta teoría la hace un psicólogo que se llama... Un coche que lo dejan abandonado. Exacto. Ah, ok. Ese es. El psicólogo se llama Philip Zimbardo y son dos investigadores que la llevan a cabo. Sí, son dos investigadores que la llevan a cabo. ¿Qué es lo que desata la inseguridad? Psicológicamente y colectivamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen un carro último modelo en el Bronx, ¿no? Un barrio fuerte de Estados Unidos con altos índices de inseguridad. Nuevo el carro. Le quitan las placas, lo dejan abierto. Vamos a ver qué pasa. A los 10 minutos ya le estaban quitando las llantas. Bueno, o sea, no había pasado una semana y el carro ya no tenía ni motor, ¿no? Entonces, la lógica es, pues claro, dejas un carro último modelo
en un barrio peligroso, pues por supuesto que lo van a asaltar, o sea, por favor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Exactamente al mismo tiempo dejan el mismo carro, el mismo modelo, pero impecable, sin dejarlo abierto, con todo en el carro en Palo Alto, California. Un lugar económicamente bien, ¿no? Una comunidad de recursos económicos. Y sí, efectivamente, pasó una semana y el carro no tenía nada, ¿no? Nadie lo tocó. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le rompen una ventana. Y a los 10 minutos lo empezaron a robar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que da psicológicamente esta impresión? Así sea el carro nuevo, que no hay ley, que no hay seguridad. Así es una de las colonias más seguras. El carro está roto, algo pasó. Alguien vino y le pegó. Y entonces, como el carro no está seguro, nadie lo está viendo, pues yo puedo robar. Eso es lo que pasa si ya lo bajamos, ¿no?, a nuestras colonias. Si ustedes llegan a una colonia que está grafiteada, que no hay alumbrado, que hay casas abandonadas, automáticamente es inseguridad para el ciudadano. Y para el ratero es pues una oportunidad para ver esa casa que está rota, pues entrar, igual nadie vive, ¿no? Hay una ausencia de ley aquí. ¿Qué pasa cuando las comunidades, las ciudades, las colonias empiezan a rehabilitar? Y empiezan a tener esta visión de, oye, ya pusieron nuevos juegos, ya pusieron. Eso es importante también mantenerlo. La parte física de tanto la infraestructura como de la persona como del carro. ¿Por qué? Porque eso hace también psicológicamente que las personas no infrinjan la ley. Entonces, el volver, ¿no?, el rehabilitar los espacios también ayuda a que los índices de delincuencia bajen. ¿Por qué? Porque ya no hay rateros oportunistas que ven la oportunidad de hacerlo. Esto se llama la teoría de las ventanas rotas y se utiliza mucho para términos de seguridad pública y de rehabilitación de espacios y de cómo sí funciona. Ahora, vamos a entrar, ya vimos la parte internacional, ¿no? La agenda, ¿quién la marca? ¿Quién decide qué es seguridad? ¿Cuál es la agenda que van a llevar los estados? Ya vimos que es la seguridad nacional, ¿no?, que implica la seguridad pública. Ahora vamos a entrar en la seguridad personal. Nosotros como personas, como ciudadanos de pie, independientemente sean o no sean aspirantes, ¿cómo mantenernos nosotros seguros? Y más ahorita que van a empezar a ser parte del foco, ¿no?, y se van a hacer cada vez más públicos. Les van a dar una capacitación ya muy específico de uso de redes sociales, qué hacer, qué no hacer. Pero yo quiero entrar, digamos, en el preámbulo, ¿no?, en el preámbulo para que vayan pensando y vayan analizando qué sí están haciendo, qué no están haciendo. Desafortunadamente, al ser figuras públicas, las reglas que se deben de seguir, ¿no?, ahora sí que al pie de la regla, pues no las van a poder hacer. Como dicen, por ejemplo, en redes sociales, no compartas en dónde estás. Pues ya veo que los presidentes no estén compartiendo a qué hora y en dónde y las reuniones. Pues por supuesto, todo el mundo lo tiene que saber. O no subas fotografías con tus hijos. Mucha parte de la imagen del político es que tenga familia, que tenga hijos y tienen que salir sus caras. No digo, ¿quién no conoce al hijo de Andrés Manuel López Obrador? Entonces, dentro de esas cosas que no se deben de hacer, ¿qué sí pueden hacer para tratar de estar un poco más seguros, ¿no? Y de no, sobre todo, proteger a su familia y protegerse de su familia. ¿Por qué? Porque sus hijos, sus esposas, sus primos y sus papás pueden ponerlos vulnerables y obviamente no va a ser a propósito. Entonces esto es algo que también tienen que platicar con su círculo cercano, ¿no? Que sus hijos no cuenten cosas en el colegio, que su familia, o incluso si tienen que llegar al punto de no tener que dar cierta información para evitar que pues, sin querer se les salga a alguien, ¿no?, pues hacerlo. Cuando se trata de seguridad, el 90% es prevención, el 5% es reacción y el otro 5% es suerte. Por eso les decía, es muy importante la prevención, es muy importante los análisis de seguridad, es muy importante la inteligencia que se hace, desde analizar las vulnerabilidades de una persona hasta las vulnerabilidades que tiene el Estado. Los ataques de riesgo que se dan en la calle, el hecho de que podamos ser asaltados, a todos nos puede pasar, no es una cuestión de día a día.
¿cómo podemos ser un objetivo menos claro o más seguro? Los delincuentes, en su mayoría, si no es un ataque dirigido, digo, porque también tenemos eso, ¿no? Ataques que ya van dirigidos a una persona y los delincuentes van a buscar la manera de llegar a ti. Y bajo eso, bueno, hay otras estructuras de seguridad. Pero mientras mantengámonos seguros de esos ataques que no van dirigidos, de esos que te pueden llegar porque estás manejando y por viendo, ¿no? Llega con alguien con la pistola y te asalta. ¿Qué hacer, por ejemplo? Es el delincuente de a pie no quiere exponerse, quiere algo fácil que le ridicule. No se va a meter en algo complicado, no se va a poner en riesgo. Siempre elige lo más fácil, siempre elige el que está desprevenido. Y durante un asalto, pues también el delincuente está nervioso, así como nosotros. Entonces también tenemos que aprender a mantener la calma y no ponerlo más nervioso y que evitar. Ahora, nunca hay que resistirse, esa es la realidad. Es mejor la vida que cualquier cuestión personal que tengan, ¿no? O sea, cualquier cuestión más bien material que tengan. Y pues bueno, en el carro. Suena muy chistoso, pero como les comentaba Emiliano, yo trabajo en una agencia de seguridad israelí. Y muchos dirán, es que es lo primero que te enseñan, por ejemplo, en Krav Maga, que es defensa personal. Debe ser una super llave, no sé, algo así sacado, ¿no? Así, ¿cómo me defiendo? Lo irreal es que lo primero que se le dice a la gente es nunca traigan el celular en la mano cuando van caminando en la calle. Esa es la primera línea que se le tiene que evitar a la gente. ¿Por qué? Es muy común. Pueden salir lo que sea y ¿qué vamos haciendo? Contestando al WhatsApp, Instagram y pierdes toda la